Si tomamos a un millonario promedio, de estos que construyeron su fortuna desde cero, y de pronto le vaciamos por completo la cuenta bancaria. Ajá, lo dejas en cero. Exacto, en celo. Le quitamos las propiedades, lo dejamos en medio de una ciudad cualquiera sin un solo contacto. Bueno, las estadísticas indican que en cuestión de unos pocos años, esa persona volvería a ser rica. Totalmente. Y, a ver, no es una exageración teórica. Históricamente, los datos muestran que ese mismo millonario se ha ido a la quiebra absoluta o ha estado a milímetros de ella. Digo, un promedio de 3.2 veces antes de consolidar su éxito. ¡Wow! 3 veces. Sí, 3.2 veces. Y hoy vamos a desempacar exactamente por qué ocurre esto. Estamos haciendo una inmersión profunda en los principios de este libro, 21 secretos para mejorar sus finanzas, de Brian Tracy. Y la premisa central me parece fascinante, porque plantea que la creación de riqueza no es, pues, un boleto de lotería ni un accidente del universo. Claro. Es una consecuencia predecible. O sea, es la pura ley de causa y efecto en acción. Es un punto de partida fenomenal porque destruye de inmediato esa narrativa de que el privilegio inicial es el único motor del éxito. Así es. Digo, más del 90% de las personas que han alcanzado una verdadera independencia financiera comenzaron literalmente sin nada. Sin un centavo. Exacto. La idea de la riqueza como una lotería genética es muy seductora, claro, porque, bueno, absuelve a la gente de la responsabilidad. Claro, es muy fácil decir, es que él tuvo suerte. Exactamente. Pero si observamos la riqueza a través de este lente de causa y efecto, se convierte en algo muy similar a la física clásica. Ajá. Si se aplican ciertas fuerzas de manera constante, se obtienen resultados específicos, independientemente de la educación inicial o el estrato social. Y para quien nos escucha, si alguien busca aplicar estas fuerzas en su propia vida, pues el viaje no comienza con hojas de cálculo, ¿verdad? Y analizando la bolsa de valores. No, para nada. El material base es muy claro en que la primera trinchera es la arquitectura de la mente. Toda la riqueza material comienza como un ejercicio de imaginación. Totalmente. Y ahí se menciona esta técnica, la de pensar de vuelta del futuro, Uy, sí, esa me encantó. que es básicamente proyectarse 5 años hacia adelante e imaginar una realidad ideal sin restricciones. Pero, y aquí está el detalle, el paso verdaderamente radical es cómo se ancla esa visión a la realidad material. Escribiéndolo. Escribiendo las metas a mano, en papel, de manera obsesiva. Y ahí te pregunto, porque, digo, en la era digital en la que estamos, ¿por qué este detalle analógico de escribir a mano es tan crítico? Bueno, tiene todo que ver con la neurología, específicamente con el sistema activador reticular del cerebro. ¿Ok? Cuando una persona simplemente piensa en una meta o, no sé, la teclea rápido en el celular, el cerebro lo procesa como información efímera. Como un pensamiento más del día. Exacto. Sin embargo, el acto físico de escribir a mano requiere una coordinación motora compleja. Involucra múltiples áreas del cerebro. Claro, hay una fricción ahí. Esa fricción mecánica obliga a la mente a cristalizar pensamientos abstractos en palabras concretas. Básicamente se está programando un filtro de atención. O sea, a partir de ese momento, el cerebro empieza a escanear el entorno. Así es. Busca oportunidades, recursos, personas que se alineen con ese objetivo escrito. No es magia, ¿eh? Es direccionar la capacidad de procesamiento del cerebro hacia un blanco. Entiendo. Es como configurar el GPS interno para que deje de ignorar las rutas que llevan a ese destino. Me gusta esa analogía, sí. Y para navegar esa ruta, el material exige un cambio de identidad que es fundamental. Exige que la persona se empiece a ver a sí misma como un profesional autónomo. Sí, sin importar quién firme el cheque a fin de mes. Exacto. Imaginemos que la carrera profesional de un individuo es una startup, una empresa emergente. En esa empresa, esa persona es el único accionista, el director general, y el producto que vende al mercado es su propio talento. Su tiempo y su capacidad para resolver problemas, claro. Esa metáfora de la startup personal me parece vital. Lo es, porque ilustra el cambio psicológico de asumir un 100% de responsabilidad. Cuando alguien se ve como el presidente de su propia corporación de servicios personales, la narrativa de la víctima simplemente colapsa. Ya no puedes culpar a nadie. Exacto. Ya no tiene sentido culpar a la economía, al gobierno o a un jefe incompetente por no avanzar. Porque, bueno, un buen director general no pone excusas, busca soluciones.
Y este nivel de proactividad es exactamente lo que el mercado recompensa, ¿no? De manera desproporcionada. Completamente. Las industrias están desesperadas por individuos que operen con ese nivel de iniciativa. Aquellos que hacen que las cosas sucedan en lugar de esperar pasivamente a que les den instrucciones. Ahora, si ya se tiene esa mentalidad de director general, la pregunta lógica es cómo se ve el día a día de esa operación. Claro, la ejecución. Y aquí es donde pasamos de pensar bonito a la cruda mecánica del esfuerzo. La investigación expone una estadística bastante intimidante. Sí, los números son fuertes. Los millonarios hechos a sí mismos trabajan un promedio de 59 horas a la semana. 59. Y en las fases de despegue de sus proyectos, o sea, estamos hablando de semanas de 70 u 80 horas de trabajo continuo. Existe este concepto en el libro de la regla del 40+, El famoso 40+. que dice que trabajar 40 horas semanales es simplemente el requisito mínimo para la supervivencia. Sí, eso solo te mantiene a flote. Cualquier hora invertida más allá de esas 40 es la verdadera inversión directa en el éxito futuro. A esto se le suma la obsesión por entrar en el 10% superior del campo laboral. Ganándose esa reputación de ser alguien sumamente rápido y confiable. Porque, bueno, el tiempo es la moneda principal de este siglo. Sí, la velocidad es todo. Pero volviendo al volumen de horas, es una píldora difícil de tragar para muchos. La acumulación de riqueza a gran escala en su etapa inicial requiere una asimetría en el esfuerzo. Ajá. No se puede obtener un resultado extraordinario con un esfuerzo ordinario. A ver, tengo que hacer una pausa aquí. Dime. Tengo que presionar sobre esta idea porque la matemática de la biología humana simplemente no perdona. A ver. Si alguien está trabajando 70 u 80 horas a la semana, estamos hablando de más de 11 horas diarias sin descanso, de lunes a domingo. Es muchísimo, sí. Y eso asumiendo que no hay tiempos de traslado en la ciudad o responsabilidades familiares. Esto suena a una receta matemática para la privación crónica del sueño. Sí, niveles tóxicos de cortisol. Un colapso mental absoluto. Entonces, ¿cómo es humanamente sostenible operar a esa velocidad sin destruir la salud a los 3 años? Es una objeción completamente válida. Y de hecho, tratar de sostener ese ritmo basándose únicamente en la fuerza de voluntad garantiza el agotamiento total. ¿Te vas a quemar? Sí o sí. Seguro. La literatura sobre este tema aborda el problema desde dos ángulos, uno psicológico y uno biológico. Primero, la regla innegociable de dedicarse a lo que a uno le fascina. Ok, ¿la pasión? Desde la neurociencia, cuando una persona realiza un trabajo que genuinamente disfruta, entra en un estado de flujo. Ah, el famoso flow. Exacto. En este estado, el cerebro segrega dopamina y endorfinas, lo que contrarresta la acumulación de las hormonas del estrés. El trabajo deja de sentirse como una carga agotadora y se convierte en una actividad que, genera su propia energía psicológica. La misma exigencia que a un atleta de élite. Wow, un atleta ejecutivo. Exactamente. El análisis sugiere que es imperativo cuidar la maquinaria física estableciendo la meta consciente de vivir más de 80 años en condiciones óptimas. Y eso requiere disciplina. Muchísima. Significa optimizar drásticamente la nutrición, comer menos y con mayor calidad, y mantener un régimen estricto de ejercicio cardiovascular y de fuerza. Claro. Un director general que trabaja 70 horas necesita una capacidad mitocondrial altísima para oxigenar el cerebro y mantener la agudeza mental. Sin esa vitalidad, la ambición simplemente se queda sin combustible. Bien, supongamos que el sistema funciona. La persona tiene la identidad correcta, trabaja con excelencia, está en su estado de flujo, mantiene su biología bajo control y como resultado sus ingresos se disparan. ¿Qué es lo que debería pasar por la ley de causa y efecto? ¿Sí? El problema es que generar una gran cantidad de dinero no equivale para nada a retenerlo. Uy, no. Para nada. La historia está llena de profesionales que ganan muchísimo y viven constantemente al borde de la quiebra. De sueldo en sueldo, ganando millones. Y esto nos lleva directo a la mayor trampa financiera que existe. Así es. Porque la retención de la riqueza exige un protocolo estricto, que es pagarse a uno mismo primero. Siempre. Esto se traduce en el principio clásico de apartar al menos el 10% de los ingresos antes de pagar cualquier otra obligación. Pero la razón por la que esto es tan difícil es por un fenómeno insidioso que se conoce como la ley de Parkinson. Esa ley es fascinante. A ver, imaginemos que la ley de Parkinson es como un gas, ¿ok? Que introducimos en un contenedor. La física nos dice que ese gas
Siempre se va a expandir hasta ocupar absolutamente cada centímetro cúbico del espacio disponible. Inevitablemente. Bueno, con el comportamiento humano y el dinero ocurre un fenómeno idéntico. Si el nivel de ingresos crece, los supuestos gastos necesarios de estilo de vida se expanden misteriosamente hasta consumir todo el nuevo flujo de dinero. Misteriosamente, sí. Es la famosa cinta de correr hedónica. Ajá. A nivel psicológico, el ser humano se habitúa muy rápido a un nuevo estándar de vida. Lo que ayer era un lujo innecesario, hoy ya se percibe como una necesidad básica. Y por eso generar más dinero no resuelve los problemas si no se domina esta expansión de gastos. Exacto. Ahora, para alguien que nos escucha y está ahogado en deudas, escuchar que debe ahorrar el 10% de inmediato puede sonar como una burla, casi imposible. Claro, te dicen de dónde saco el 10%. Por eso, el enfoque práctico documentado aquí es la habituación gradual. Que consiste en empezar aislando solo el 1%, ¿verdad? Exacto. Se aparta el 1% de los ingresos totales y se obliga a la persona a vivir con el 99% restante. Que ni se siente. Psicológicamente, una reducción del 1% en el consumo es imperceptible. El cerebro no registra una escasez de recursos y por lo tanto no hay ansiedad financiera. Qué interesante. Una vez que el individuo se adapta completamente a vivir con ese 99%, pues se incrementa al 2%, Y luego al 3%. luego al 3%, al 5%, y así progresivamente. Es similar a la neuroplasticidad en la creación de hábitos. Claro, como ir al gimnasio. Sí, en lugar de hacer una dieta financiera radical, que siempre termina en un efecto rebote de consumismo desmedido, se aumenta gradualmente la tolerancia al ahorro hasta alcanzar el 15 o el 20%. Esto va de la mano con otra táctica de defensa que me parece una genialidad contra las compras por impulso, que es retrasar cualquier decisión de compra significativa. ¿Fundamental? Retrasarla por una semana o incluso un mes entero. Porque muchas veces la urgencia de comprar algo es solo un pico de dopamina. Es anticipación. Exacto, anticipatoria. Al dejar pasar el tiempo, la emoción se evapora y la parte racional del cerebro vuelve a tomar el control. Así es. La frugalidad, entendida de esta manera, no es vivir en la miseria. Es un escudo táctico contra el consumismo emocional. Muy bien dicho. Pero claro, proteger el capital con frugalidad es solo la mitad de la ecuación financiera. Solo la defensa. Exacto. Ahorrar no te hace inmensamente rico si tu capacidad de generar valor tiene un techo bajo. El verdadero efecto multiplicador ocurre cuando se expande drásticamente la capacidad de ofrecer soluciones complejas al mercado. Y eso nos adentra en el terreno del aprendizaje continuo, como el único seguro de supervivencia profesional en pleno siglo XXI. Y la recomendación aquí es brutalmente clara. Consumir información específica del propio campo entre 30 y 60 minutos diarios. Que equivale a leer aproximadamente un libro a la semana. Sí, además de transformar el entorno del automóvil o los trayectos diarios en el transporte en una universidad móvil. Poniendo audiolibros o programas educativos. Exacto. Esto suma fácilmente entre 500 y 1000 horas de educación especializada al año. Esa es una ventaja competitiva abismal. Si alguien invierte 1000 horas al año en aprender cómo funciona el mundo, mientras su competencia está, escuchando música o quejándose del tráfico. Sí, la brecha de habilidades se vuelve insuperable en cuestión de 3 o 4 años. Pero consumir información pasivamente no es suficiente. El material propone ejercitar la creatividad como si fuera un músculo atrofiado que necesita rehabilitación constante. Y ahí mencionan la técnica de las 20 respuestas. Ah, ¿sí? Tomar el problema financiero o profesional más urgente, redactarlo como una pregunta bien específica en un papel y obligarse a escribir 20 soluciones diferentes. El mecanismo de por qué esa técnica funciona es brillante. A ver, explícalo, porque es duro. Cuando se intenta este ejercicio, generar las primeras 5 respuestas es trivial. Lo obvio. Sí, el cerebro simplemente escupe soluciones que ya tenía almacenadas en sus vías neuronales habituales. Claro, de la respuesta 6 a la 15, la dificultad se dispara. Te empiezas a frustrar, pero al forzarse a llegar a la número 20, ocurre un agotamiento de las respuestas obvias y seguras. Te quedas sin lo fácil. Y es ahí donde el cerebro se ve obligado a hacer conexiones laterales inusuales, combinando conceptos completamente dispares para encontrar ideas innovadoras. Es literal un levantamiento de pesas extremo para la corteza prefrontal. Y toda esta brillantez individual, todo este conocimiento acumulado y creatividad, se topa con un multiplicador final,
que a menudo dictamina si una persona triunfa o se estanca por completo. El entorno social. El grupo de referencia. El texto afirma que hasta el 85% del éxito en la vida depende de las relaciones interpersonales. Es muchísimo. Subraya el inmenso peso de con quién pasamos el tiempo. A menudo subestimamos cuán permeables somos a nuestro entorno social, ¿eh? Y no se trata simplemente de un cliché sobre, busca amigos exitosos. No, va más allá. Estamos hablando del contagio conductual a través de las neuronas espejo. El ser humano está diseñado evolutivamente para sincronizarse con su tribu para sobrevivir. Somos camaleones. Literal. Si una persona pasa tiempo en un ecosistema social donde el comportamiento predominante es, pues, quejarse de la economía, ver televisión por horas y demonizar el éxito ajeno. El cerebro normaliza esos patrones. Totalmente. La ambición se empieza a sentir como una desviación social incómoda. Te sientes raro por querer más. Por el contrario, si el grupo de referencia considera normal discutir sobre inversiones, optimización del tiempo y metas a largo plazo, el cerebro adopta esas expectativas como la nueva normalidad. Si la persona no cura agresivamente su entorno social, su propio talento quedará asfixiado. Es triste, pero es real. Es muy real. Ahora, respecto a cómo acceder a estas redes de alto rendimiento, los millonarios operan bajo un paradigma de networking completamente opuesto al de la mayoría de la gente. Cierto. No se acercan a individuos exitosos con la mano extendida esperando que les resuelvan un problema o les den un trabajo. No, ese es el error novato. Su enfoque es identificar qué necesita esa persona exitosa y encontrar una manera de servirlos, de aportar un valor masivo sin esperar absolutamente ninguna transacción inmediata. Entienden perfectamente que, en la economía de la confianza, sembrar valor unilateralmente es el único camino para cosechar alianzas estratégicas a largo plazo. Es la ley de reciprocidad llevada a su máxima expresión. Aportar valor primero desarma las defensas de cualquier individuo y construye un capital relacional invaluable. Totalmente de acuerdo. Todo este marco de trabajo es increíblemente robusto. A ver, tenemos la mentalidad, el trabajo, el ahorro, el aprendizaje y las relaciones. Pero aquí es donde entra la prueba de fuego del mundo real. Porque las cosas van a salir mal. Exacto. Tener el sistema perfecto no genera inmunidad contra las crisis catastróficas. La economía tiene ciclos, las industrias son disruptivas, los negocios fracasan. El trayecto hacia el dominio financiero está lleno de valles muy oscuros. La adaptación a los ciclos es crucial, pero la mayor barrera cognitiva que impide a las personas navegar esos ciclos es un miedo visceral al fracaso. Nos paraliza. Y el material rescata una anécdota reveladora sobre Thomas J. Watson, el icónico líder que construyó el imperio de IBM. ¿Ah, sí? Un joven periodista le preguntó cuál era la fórmula para acelerar su camino al éxito. Y Watson le contestó que, si quería triunfar más deprisa, la única opción era doblar su índice de fracasos. ¡Wow! Esa frase exige una reestructuración total de cómo entendemos el error. Completamente. Porque tradicionalmente, la escuela nos enseña que el fracaso es un defecto que debe ser castigado. Te ponen una mala nota y tienes que evitarlo a toda costa. Así nos programan. Pero en la mecánica de la creación de riqueza, el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino un mecanismo de retroalimentación indispensable. Es el proceso mismo de iteración científica. Cada fracaso proporciona datos específicos sobre lo que el mercado no quiere o cómo no se debe estructurar una operación. Es la eliminación sistemática de variables incorrectas. Y esto nos lleva a un concepto que me encanta, el del dolor temporal frente a la ganancia a largo plazo. En el texto citan al filósofo de negocios Jim Rohn. Hoy un clásico. Quien expone que la vida nos obliga a elegir entre dos pesos emocionales. Y aquí hay que prestar atención. Está el peso de la disciplina, que se mide en gramos de incomodidad diaria, Ajá. o el peso del arrepentimiento y el fracaso a largo plazo, que pesa toneladas. ¿Toneladas, sí? Tolerar la incomodidad de estudiar mientras otros descansan, o de ahorrar mientras otros gastan. Esa es la esencia del carácter ejecutivo. Y la vida siempre se va a encargar de auditar ese carácter. En la literatura se describe como la prueba de persistencia. Como un examen sorpresa. Tal cual, un examen sorpresa brutal que aparece cada cierto tiempo. Puede tomar la forma de una crisis macroeconómica, un socio que traiciona, o una disrupción tecnológica que destruye un modelo de negocios de la noche a la mañana. Y esas crisis no son interrupciones del viaje,
son parte del currículo. Exactamente. Si hacemos una analogía metalúrgica, a ver, el talento natural y las habilidades aprendidas son como el hierro. Son útiles, pero estructuralmente frágiles por sí solos. Sí, se rompen. La persistencia inquebrantable, esa capacidad de absorber un golpe financiero devastador y presentarse a trabajar al día siguiente, actúa como el carbono. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! Y únicamente cuando ambos elementos se fusionan bajo el calor extremo de la adversidad y el caos, se forja el acero inoxidable, de alta resistencia, capaz de sostener un verdadero imperio. Circunstancias no hacen a la persona, únicamente revelan de qué está hecha. ¡Qué frase tan potente! La crisis despoja a los individuos de todas sus excusas y de todas sus fachadas. Quienes asimilan estas crisis como filtros evolutivos, pues terminan convirtiéndose en fuerzas absolutas de la naturaleza dentro de sus industrias. Bueno, ha sido una exploración intensa y profundamente mecánica sobre cómo se construye la realidad financiera. Para sintetizar el hilo conductor de este análisis profundo, la independencia financiera responde a fuerzas predecibles. Completamente predecibles. Implica estructurar la mente con metas claras y escritas, elevar la ejecución laboral hasta el límite del estado de flujo, blindar el dinero contra la inflación del estilo de vida dictada por la ley de Parkinson, saturar el cerebro de aprendizaje continuo y recablearlo frente al miedo al fracaso. No es magia. Es literalmente un sistema operativo. Es un sistema. Y para terminar, quiero dejar sobre la mesa una provocación, un pensamiento para que quien nos escucha lo mastique largo y tendido. A ver, Si para alcanzar esta elusiva independencia financiera, una persona está obligada a optimizar su salud biológica al máximo, a devorar conocimiento incansablemente, a cultivar la humildad de servir a otros primero y a desarrollar un umbral sobrehumano de tolerancia al dolor emocional y al fracaso, sí, ¿qué pasaría si el verdadero trofeo de este viaje nunca fueron los millones en la cuenta de inversión? wow. ¿Qué tal si la riqueza financiera termina siendo un simple efecto secundario, un subproducto inevitable de la extraordinaria maquinaria psicológica en la que el individuo tuvo que convertirse para sobrevivir al proceso? ¡Qué locura! Al final, desentrañar los secretos del dinero es, en realidad, desencadenar la evolución del propio carácter.